Hay personas que no necesitan golpearte para destruirte. No necesitan gritar, no necesitan amenazarte, no necesitan siquiera tocarte. Les basta con una sola cosa: hacerte dudar. Dudar de lo que viste, dudar de lo que sentiste, dudar de quién eres. Esa es la forma más silenciosa y más letal de dominación que existe, y los grandes manipuladores la han perfeccionado hasta convertirla en un arte invisible. La duda no llega con ruido, llega susurrada, disfrazada de preocupación, envuelta en palabras suaves que parecen razonables. Pero en el fondo, cada duda que alguien siembra en tu mente es una cadena que te ata a su voluntad. ¿Cuántas veces creíste en algo con certeza absoluta y alguien con una sola frase lo hizo desaparecer? Si eso te ha pasado, necesitas ver este video hasta el final. Antes de continuar, deja tu like y dime en los comentarios, ¿de qué región estás viendo este video? Quiero saber hasta dónde llega esta verdad. Yo, Maquiavelo, lo entendí cuando observé los juegos del poder. Quien controla la percepción, controla el destino. Existe una guerra que nunca verás declarada. No hay banderas, no hay ejércitos, no hay disparos que anuncien el inicio del combate. Esta guerra ocurre en el interior de tu mente, en el espacio íntimo donde construyes tu realidad, donde decides qué es verdad y qué es mentira, qué mereces y qué no, quién eres y quién podrías llegar a ser. Y el enemigo en esta guerra no siempre viene de afuera. A veces está sentado frente a ti en la mesa del desayuno. A veces lleva el mismo apellido que tú. A veces te dice que te ama mientras, con cada palabra cuidadosamente elegida, desmonta los cimientos de tu identidad. La duda es el arma favorita del manipulador porque no deja marcas visibles. Una herida física sana se ve, se demuestra. Pero una herida en la percepción de uno mismo es invisible, profunda y casi imposible de explicar a otros. El manipulador lo sabe. Por eso no ataca tu cuerpo ni tus bienes materiales en primer lugar. Ataca algo mucho más valioso. Ataca tu certeza. Ataca tu convicción. Ataca la solidez de tu mundo interior. Piénsalo con frialdad. Cuando alguien logra hacerte dudar de tu memoria, ya no puedes confiar en lo que recuerdas. Cuando logra hacerte dudar de tu juicio, ya no puedes confiar en lo que decides. Cuando logra hacerte dudar de tus emociones, ya no puedes confiar ni en lo que sientes. En ese punto, esa persona no necesita controlarte con fuerza porque ya te has convertido en tu propio carcelero. Te encierras solo. Dudas de ti mismo antes de que nadie más lo haga. Esta es la mecánica más brutal del poder psicológico y durante siglos fue ejercida en las cortes, en los palacios, en los salones donde se decidían los destinos de los reinos. Los consejeros que querían eliminar a un rival no lo acusaban directamente, sembraban dudas, insinuaban inconsistencias, construían narrativas paralelas y esperaban, porque la duda, una vez plantada, crece sola, no necesita ser regada, solo necesita silencio y tiempo. El manipulador moderno ha heredado esta técnica ancestral. No necesita leer tratados de filosofía política para aplicarla, porque la crueldad estratégica es, en cierto sentido, intuitiva para quien ha decidido usar a los demás como instrumentos. Lo que sí necesita es una víctima que no la reconozca, una persona que confunda el abuso con el amor, que confunda el control con la protección, que confunda la manipulación con la preocupación genuina. Y aquí está la pregunta que debes hacerte con absoluta honestidad. ¿Hay alguien en tu vida que constantemente te hace sentir que ves las cosas de manera equivocada? ¿Alguien que siempre encuentra la forma de que cada conflicto termine con tú dudando de ti mismo y no de ellos? Si la respuesta es sí, no es coincidencia, es estrategia.
Es poder aplicado de la forma más fría y calculada posible. El primer paso para liberarse de esta trampa no es confrontar al manipulador, es reconocer el mecanismo, es ver con claridad, por primera vez, la arquitectura del engaño que han construido alrededor de tu mente. Y ese reconocimiento, por doloroso que sea, es el acto más poderoso que puedes ejecutar, porque un arma pierde su fuerza cuando la víctima la ve con claridad. ¿De qué región estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué tan lejos llega esta conversación. La duda como arma no es moderna, es tan antigua como el poder mismo. Y quienes han gobernado con inteligencia siempre supieron que un pueblo que duda de sí mismo nunca se rebela. Un individuo que duda de sí mismo nunca se levanta. Esa es la lógica fría detrás de esta táctica. No necesitas encadenar a alguien si logras que sus propias inseguridades lo mantengan paralizado. Por eso la batalla más importante no ocurre en el mundo exterior, ocurre aquí, en el territorio de tu mente. Y quien pierda esa batalla, aunque lo tenga todo afuera, habrá perdido lo único que realmente importa, la soberanía sobre sí mismo. Para entender cómo funciona el arma de la duda, primero debes comprender qué es lo que el manipulador observa antes de atacar. Ningún depredador ataca sin estudiar a su presa. Ningún estratega lanza una ofensiva sin conocer el terreno. Y el manipulador, antes de sembrar su primera duda, pasa tiempo observándote, aprendiendo cómo piensas, identificando qué te importa, descubriendo dónde guardas tus miedos más íntimos. Tiene una paciencia que el hombre honesto no comprende, porque el hombre honesto no necesita planear el daño. Pero el manipulador sí. Él cataloga tus inseguridades con la frialdad de un cirujano. Sabe que tienes miedo de no ser suficiente y usará eso. Sabe que necesitas aprobación y usará eso. Sabe que amas profundamente y que ese amor te hace vulnerable y usará exactamente eso. La primera fase es siempre la misma: construir confianza. El manipulador no comienza atacando, comienza seduciendo. Te hace sentir visto, comprendido, especial. Te convence de que nadie te entiende como él. Y en ese proceso, mientras te sientes finalmente a salvo con alguien, tú abres las puertas de tu mundo interior. Le muestras tus miedos, le confiesas tus dudas, le entregas el mapa exacto de todos tus puntos débiles, y él lo guarda todo, con una sonrisa, porque tarde o temprano, cuando necesite controlarte, cuando necesite que cedas, cuando necesite que calles, sacará ese mapa y sabrá exactamente por dónde atacar. No con violencia visible, con insinuaciones quirúrgicas, con frases que parecen observaciones inocentes, pero que apuntan directamente al corazón de lo que más temes sobre ti mismo. Siempre haces esto. Eres demasiado sensible. Todo el mundo lo ve, menos tú. Yo solo te digo la verdad porque te quiero. Cada una de esas frases tiene el mismo objetivo: desconectarte de tu propia percepción. Hacerte creer que la versión que tienes de la realidad es defectuosa, exagerada, irreal, que necesitas su mirada para ver con claridad, que sin su interpretación de los hechos estarías perdido. Eso no es amor, eso no es cuidado, eso es colonización mental, es la conquista más silenciosa y más devastadora que existe, porque la víctima muchas veces ni siquiera sabe que está siendo conquistada. Los estudiosos del comportamiento llaman a esta táctica gaslighting, pero en esencia es algo que los estrategas del poder conocen desde hace siglos. Consiste en manipular la realidad percibida de alguien hasta que esa persona deja de confiar en su propio criterio. Y cuando eso ocurre, el manipulador ha ganado sin necesidad de dar una sola batalla abierta. Escríbelo en los comentarios. ¿De qué parte del mundo estás viendo esto? ¿Tu región, tu país, tu ciudad? Porque esta conversación
merece saber hasta dónde llega. Lo más terrible de este proceso es que no ocurre de golpe. Ocurre gradualmente, con tanta sutileza, que cuando finalmente sientes que algo está mal, ya llevas meses o años dentro de la trampa. Ya has normalizado dudar de ti. Ya has aceptado como verdad la versión distorsionada de la realidad que el manipulador construyó para ti. Y lo más cruel, a veces incluso defiendes a quien te destruye, porque confundes su control con su amor, confundes su manipulación con su sabiduría. Y esa confusión es precisamente el objetivo final de toda esta operación de poder psicológico. Conocer el mecanismo no borra el daño, pero ilumina el camino hacia afuera. Y ese camino siempre comienza con la misma decisión: elegir confiar más en tu propia percepción que en la versión que alguien más construyó para ti. Existe una distinción que el manipulador nunca quiere que descubras. La distinción entre una crítica honesta y una crítica diseñada para debilitarte. Porque no toda crítica es un ataque, y saber diferenciar entre las dos es una habilidad que puede salvarte la vida, o al menos la cordura. Una crítica honesta viene de alguien que quiere que crezcas. Señala un error específico, en un momento específico, con el propósito de que puedas corregirlo. No ataca quién eres, ataca lo que hiciste, y cuando termina te deja con más claridad, no con más confusión. La crítica del manipulador funciona al revés. No señala errores específicos para que puedas mejorar. Construye una imagen general de ti como alguien defectuoso, incapaz, irresponsable, exagerado, inestable. No dice, cometiste un error en esto. Dice, siempre haces lo mismo, nunca cambias. Eres exactamente como tu padre. Todos los que te conocen lo saben. Estas generalizaciones no tienen solución posible. No puedes corregir siempre. No puedes mejorar nunca. Y eso es exactamente lo que el manipulador busca: presentarte un problema para el que no existe solución, de modo que te quedes atrapado en un ciclo eterno de culpa, defensa y disculpa. Un ciclo del que él controla la puerta de entrada y salida. Hay otro elemento clave que debes aprender a identificar. El manipulador casi nunca ataca en público con la misma intensidad que en privado. En público es encantador, razonable, generoso. Sabe que necesita testigos que confirmen su buena imagen. Sabe que si alguien cuestiona su comportamiento, puede señalar a todos los que lo admiran como prueba de que el problema eres tú. Eso es poder estratégico aplicado a las relaciones personales. Es la misma lógica que usaban los príncipes que sonreían en la corte mientras firmaban órdenes de ejecución en la intimidad de sus cámaras. La apariencia pública como escudo, la crueldad privada como instrumento de control. Comenta ahora mismo de qué región estás viendo este video. Cada comentario que dejas es una señal de que esta verdad llegó a donde tenía que llegar. El hombre o la mujer que ha vivido esta experiencia sabe de qué hablo con una precisión que duele. Sabe lo que significa presentarse al mundo con una sonrisa, mientras por dentro siente que algo en su mente se está derrumbando. Sabe lo que significa intentar explicarle a alguien externo lo que ocurre y no encontrar las palabras, porque el daño que sufre no tiene marcas visibles. Esa invisibilidad del daño es parte del diseño. El manipulador sabe que lo que no se puede demostrar difícilmente se puede denunciar, y por eso trabaja siempre en el territorio de lo subjetivo, de lo emocional, de lo que solo tú y yo sabemos que ocurrió. Ese territorio es su zona de poder absoluto. Pero ese territorio también puede convertirse en tu campo de batalla, si aprendes a nombrarlo. Si aprendes a decir con claridad, esto que siento no es producto de mi imaginación. Es la consecuencia directa de un patrón de comportamiento calculado.
Ese acto de nombrarlo es el inicio de la recuperación del poder que te fue robado. La claridad es la mayor amenaza para el manipulador, porque su poder vive en la niebla, en la ambigüedad. En el quizás tengas razón y el a lo mejor soy yo. Cuando tú pones palabras precisas sobre lo que ocurre, cuando defines el mecanismo con exactitud, la niebla se disipa, y en la claridad, el control del manipulador comienza a desmoronarse. Hay una pregunta que el manipulador teme más que cualquier acusación directa. No teme que lo llames mentiroso. No teme que lo confrontes con enojo, porque el enojo le da poder, lo convierte a él en el razonable y a ti en el descontrolado. Pero hay una pregunta que lo desestabiliza como ninguna otra. Una pregunta que corta el hilo de su control con la precisión de una hoja afilada. La pregunta es simple. ¿Por qué? No dicha con ira, dicha con calma, dicha desde un lugar de curiosidad genuina y fría. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué crees que eso es verdad? ¿En qué momento específico viste ese comportamiento que describes? El manipulador construye sus ataques sobre generalidades, porque las generalidades no pueden ser refutadas, pero tampoco pueden ser demostradas. Cuando tú exiges especificidad, cuando exiges evidencia concreta, cuando te niegas a aceptar siempre y nunca como argumentos válidos, le estás quitando su arma de las manos. Esto no significa que debas convertir cada conversación en un interrogatorio. Significa que debes desarrollar el hábito de no aceptar afirmaciones sobre tu carácter o tus acciones sin exigir fundamento real. Esa exigencia no es agresividad, es autorrespeto aplicado con inteligencia. El poder no se defiende con ruido, se defiende con precisión. Y la precisión en el lenguaje es una de las formas más elegantes de recuperar el terreno que el manipulador intentó quitarte. Cada vez que él lanza una generalización devastadora y tú respondes con una pregunta específica y calmada, has ganado 1 milímetro de terreno, y en la guerra de la percepción, los milímetros son victorias. Deja en los comentarios de qué región del mundo estás leyendo esto. Ese simple gesto me dice que estás despierto, que estás prestando atención, que esta conversación te importa. Existe también lo que podríamos llamar el ciclo del arrepentimiento del manipulador, porque no todo es ataque. El manipulador alterna las fases de destrucción con fases de aparente ternura. Después de hacerte dudar de ti mismo, después de dejarte emocionalmente exhausto, viene con gestos de afecto que parecen confirmar que todo fue un malentendido, que él en el fondo te quiere, que el problema fue la intensidad del momento. Y tú, que llevas tiempo sin sentirte bien, que llevas tiempo hambriento de la versión gentil de esa persona, recibes ese afecto con una gratitud que no debería existir, porque en ese momento, sin saberlo, estás siendo recompensado por haber tolerado el abuso. Tu mente empieza a asociar el dolor con el amor. Empieza a creer que la intensidad de la relación, incluso cuando es dolorosa, es evidencia de que la conexión es profunda y real. Esa asociación es el mecanismo más cruel de todo el sistema, porque una vez instalada en tu psicología, te hace buscar activamente el tipo de relación que te destruye. Te hace sentir que las relaciones tranquilas y sanas son aburridas, que les falta algo, que el amor verdadero se parece al fuego que quema. Y entonces, incluso si un día logras salir de esa relación, llevas contigo el patrón y repites el ciclo con alguien diferente. El manipulador ya no está, pero su obra sigue operando dentro de ti. Esa es la profundidad del daño. Esa es la razón por la que este tema no es filosofía abstracta. Es una conversación urgente, necesaria y poderosa sobre el tipo de batallas que más importan, las que se libran en el interior.
Llegamos ahora a uno de los conceptos más importantes de todo este análisis: la diferencia entre el poder que se toma y el poder que se cede voluntariamente. Porque el manipulador raramente roba el poder de manera abierta. Lo recibe como un regalo, y quien lo entrega, en la mayoría de los casos, ni siquiera sabe que lo está dando. Cada vez que justificas tu comportamiento ante alguien que no tiene derecho a juzgarte, estás cediendo poder. Cada vez que te disculpas por algo que no hiciste mal solo para evitar el conflicto, estás cediendo poder. Cada vez que modificas tu versión de los hechos para que se alinee con la del manipulador, estás cediendo poder. Y el manipulador acumula cada uno de esos gestos con la paciencia de quien sabe que está construyendo una fortaleza hecha de tus propias inseguridades. Esta dinámica no requiere violencia explícita, requiere tiempo, repetición y consistencia. Requiere que cada interacción, por pequeña que sea, refuerce el mensaje central de toda la operación: que tu percepción no es confiable, que tu criterio es defectuoso, que necesitas a esa persona para navegar la realidad con algún nivel de competencia. El mundo político que observé durante toda mi vida no era diferente. Los príncipes que perdían su trono no siempre caían ante ejércitos superiores. Muchos caían porque alguien a su alrededor les convenció de que sus intuiciones eran equivocadas, que sus consejeros más leales eran en realidad enemigos, que sus aliados naturales eran amenazas. Y así, poco a poco, el príncipe se aislaba. Tomaba decisiones cada vez más erráticas, y cuando finalmente caía, el manipulador ya estaba en posición de reclamar lo que con tanta paciencia había esperado. El mecanismo es exactamente el mismo en escala íntima. El resultado también. Comenta ahora de qué región estás viendo este video. Tu voz importa en esta conversación. Escríbela. La recuperación del poder cedido comienza con un acto que parece pequeño, pero que tiene consecuencias enormes: dejar de explicarte ante quien no merece tus explicaciones. Esto no significa volverse hermético ni defensivo. Significa desarrollar la capacidad de discernir ante quién vale la pena abrir tu mundo interior y ante quién es estratégicamente más inteligente mantener la puerta cerrada. No toda persona que hace una pregunta sobre ti merece una respuesta honesta. No todo cuestionamiento merece una defensa elaborada. Hay preguntas que no son preguntas. Son ataques disfrazados de curiosidad. Y ante esos ataques, el silencio inteligente es más poderoso que cualquier argumento. El silencio confunde al manipulador porque su sistema depende de tu reacción. Necesita que te defiendas para poder reinterpretar tu defensa como evidencia adicional de tu culpabilidad. Necesita que expliques para poder señalar contradicciones en tu explicación. Cuando te niegas a jugar ese juego, cuando simplemente observas desde la calma y no ofreces el combustible que necesita para incendiarte, el fuego de su narrativa se apaga solo. Eso requiere una disciplina interior que no se desarrolla de la noche a la mañana. Requiere práctica, requiere la decisión consciente de no reaccionar desde el miedo, sino desde la estrategia. Requiere, en esencia, convertirte en el arquitecto de tus propias respuestas, en lugar de ser un reactor automático a los estímulos del manipulador. Ese es el camino. No es fácil, pero es el único que conduce a la libertad real. Existe una táctica que los manipuladores más sofisticados utilizan con maestría devastadora: el uso de terceros como amplificadores de la duda. No se trata solo de hacerte dudar a través de sus propias palabras. Se trata de construir un ecosistema social donde la duda sobre ti parece provenir de múltiples fuentes independientes. El manipulador trabaja en silencio con las personas de tu entorno, no de manera obvia, porque eso podría ser detectado.
Lo hace con insinuaciones, con preguntas que parecen inocentes, pero que plantan semillas. ¿Has notado que últimamente está muy sensible? Me preocupa, porque a veces actúa de una manera que me parece extraña. No sé si decirte esto, pero me parece que deberías saber. Estas frases no acusan directamente, pero generan en el oyente una disposición a observarte con sospecha, a interpretar tu comportamiento normal a través de un filtro distorsionado. Y cuando esas personas empiezan a tratarte de manera diferente, cuando empiezan a mirarte con una mezcla de lástima y cautela, tú sientes que algo está mal, pero no puedes identificar exactamente qué. Esa sensación difusa de que algo ha cambiado, pero no sabes qué ni por qué es exactamente el estado que el manipulador quería crear. Porque en ese estado de confusión eres más fácilmente influenciable, más propenso a buscar su validación, más dependiente de su versión de la realidad, porque la tuya parece no coincidir con lo que percibes a tu alrededor. Esta táctica se llama triangulación, y es una de las herramientas más antiguas del poder, porque funciona sobre un principio psicológico profundo. Los seres humanos son animales sociales que necesitan que su percepción de la realidad sea validada por otros. Cuando esa validación social es sistemáticamente negada, la mente entra en un estado de vulnerabilidad que el manipulador explota con precisión quirúrgica. Deja tu región en los comentarios. ¿Desde dónde estás recibiendo esta información que nadie te dio antes? La defensa contra la triangulación no es el aislamiento, es la claridad relacional. Es desarrollar la capacidad de identificar con quién hablas de verdad y con quién solo existe la apariencia de una conversación real. Es aprender a notar cuando alguien te está transmitiendo información que claramente viene de una fuente única, procesada y entregada con un propósito específico. También implica resistir la tentación de defenderte ante el tribunal invisible que el manipulador ha construido. Porque intentar persuadir a cada persona de su entorno sobre tu versión de los hechos es exactamente lo que él quiere que hagas. Te agotará, te hará parecer desesperado. Y mientras gastas tu energía en esa batalla imposible, él sigue construyendo la narrativa en su favor. La respuesta más poderosa a la triangulación es vivir con tanta integridad visible que la narrativa del manipulador se contradiga sola con el tiempo. Las personas que te observan directamente, sin filtros, eventualmente verán la diferencia entre lo que les dijeron que eras y lo que en realidad eres. Y ese momento, aunque tarda cuando llega, es definitivo. El poder de la verdad no es su velocidad, es su permanencia. La mentira puede ganar la primera batalla. La verdad gana la guerra. Hablemos ahora de algo que pocas personas se atreven a examinar con honestidad. El papel que tú mismo juegas en mantener el sistema de manipulación activo. No para culparte, sino porque sin esa honestidad ninguna liberación real es posible. El manipulador no puede operar en el vacío. Necesita ciertas condiciones psicológicas en su víctima para que el sistema funcione. Y la más importante de todas es la necesidad de aprobación. Mientras más necesites que los demás validen tu percepción de la realidad, mientras más dependas de que otros confirmen que eres buena persona, que tus acciones son correctas, que tus emociones son válidas, más vulnerable eres a quien está dispuesto a convertirse en la fuente principal de esa validación. El manipulador detecta esa necesidad con una precisión que asombra. Y en las primeras etapas de la relación, la satisface de manera generosa. Te hace sentir comprendido de una manera que quizás nunca habías sentido. Te dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Construye una imagen de ti que es hermosa, poderosa, especial. Y tú
Te enamoras de esa imagen, no del manipulador. Te enamoras de la versión de ti mismo que él refleja en esa primera etapa. Por eso, cuando empieza el proceso de demolición, cuando esa imagen empieza a ser reemplazada por una versión oscura y defectuosa de ti mismo, te aferras a la relación con desesperación, porque abandonarla significa también perder la versión de ti que alguna vez te fue mostrada. Ese es el gancho más poderoso de todos, más poderoso que el miedo, más poderoso que la dependencia económica o social. Es la esperanza de recuperar la versión de ti que el manipulador te mostró al principio y que, en el fondo, sigues creyendo que existe. Comenta de qué región eres. Esta sección merece tu voz, porque habla de algo que muy pocos dicen en voz alta. La liberación de este sistema requiere algo que va más allá de entender la táctica del manipulador. Requiere construir una relación contigo mismo que no dependa de validación externa. Requiere desarrollar lo que podríamos llamar autoridad interior, la capacidad de saber quién eres y qué es verdad sin necesitar que nadie más lo confirme. Eso no se construye de la noche a la mañana. Se construye con pequeñas decisiones cotidianas de confiar en tu propia percepción, incluso cuando alguien intenta cuestionarla, con la práctica de observar tus emociones como información válida en lugar de como evidencia de inestabilidad, con el hábito de actuar desde tus propios valores, incluso cuando nadie está mirando y nadie te aplaude. Cada vez que haces algo de lo que puedes estar orgulloso sin necesitar que alguien te lo confirme, estás construyendo un tipo de fortaleza interior que ningún manipulador puede demoler, porque esa fortaleza no depende de su aprobación para existir. La soberanía sobre uno mismo no es un destino, es una práctica diaria y comienza exactamente aquí, en este momento, con la decisión de tomar en serio tu propia percepción de la realidad. Existe un momento decisivo en la vida de toda persona que ha sido sometida a manipulación sistemática. Un momento que no siempre llega con dramatismo. A veces llega en silencio, en la quietud de una noche en la que algo dentro de ti simplemente dice, ya no más. Ese momento es el punto de inflexión. Y lo que ocurra después depende completamente de qué tan preparado estés para actuar desde él con inteligencia estratégica y no solo con emoción desbordada. Porque uno de los errores más comunes en ese punto de inflexión es la confrontación impulsiva, la acumulación de tanto dolor, de tanta frustración contenida, lleva a muchas personas a explotar de una manera que el manipulador esperaba y para la que ya tiene preparada una respuesta. Tu explosión emocional se convierte en su evidencia de que eras tú el inestable, en la prueba de que todo lo que decía sobre ti era cierto. El conocimiento del poder nos enseña que los movimientos realizados en el pico de la emoción rara vez producen los resultados deseados. La victoria real requiere planificación en frío. Requiere elegir el momento, el terreno y las palabras con la misma precisión que un estratega militar elige dónde y cuándo dar la batalla. En términos prácticos, esto significa que antes de tomar cualquier acción visible, debes construir tu posición, recuperar tus propios recursos, tanto emocionales como materiales, fortalecer las relaciones con personas que tienen acceso directo a tu realidad, no a la versión filtrada que el manipulador construyó para ellas. Documentar patrones cuando sea posible y, sobre todo, recuperar la claridad de lo que quieres y hacia dónde vas. Escribe en los comentarios de qué lugar del mundo estás viendo esto. Tu presencia aquí tiene peso. Hay también una conversación que debes tener contigo mismo antes de dar cualquier paso. La conversación sobre el costo real de quedarte versus el costo real de irte. El manipulador siempre infla el costo de irte y minimiza el costo de quedarte. Te hace creer que sin él estarías perdido,
que nadie más te entendería, que el mundo exterior es más hostil y más difícil de lo que realmente es. Esa distorsión del costo es una de las cadenas más efectivas que existen. No es acero, es percepción. Y como toda percepción, puede ser examinada, cuestionada y reemplazada por una evaluación más honesta de la realidad. La verdad es que el camino fuera de una dinámica de manipulación es difícil. Nadie debería mentirte al respecto. Habrá momentos de duda, de dolor, de añoranza, incluso por lo que alguna vez fue o creíste que era. Pero también es verdad que al otro lado de ese proceso existe algo que para muchas personas había dejado de parecer posible: la experiencia de estar en paz con uno mismo, de confiar en la propia percepción, de tomar decisiones sin el peso constante de una voz que cuestiona cada movimiento. Esa paz no tiene precio, y quien la ha recuperado después de perderla sabe que ningún sacrificio para obtenerla fue demasiado grande. Ahora debemos hablar de algo que la mayoría de los discursos sobre manipulación evitan porque resulta incómodo: la posibilidad de que en algún momento de tu vida tú también hayas sido el que siembra dudas. No necesariamente con crueldad consciente, no necesariamente con el frío cálculo del manipulador clásico, pero sí con patrones aprendidos, con miedos proyectados, con la necesidad de controlar que a veces surge cuando nos sentimos inseguros. Esto no es una acusación. Es una invitación a la honestidad más profunda que existe, la honestidad con uno mismo. Porque el conocimiento del poder tiene dos direcciones. Puede usarse para identificar cuando alguien te está manipulando, pero también puede usarse para examinar tu propio comportamiento y preguntarte si en alguna de tus relaciones, consciente o inconscientemente, has estado operando desde una lógica de control que no se diferencia tanto de lo que estamos describiendo. ¿Has insinuado alguna vez dudas sobre la percepción de alguien cercano porque te sentías amenazado por su claridad? ¿Has usado el silencio no como estrategia de poder limpio, sino como castigo emocional? ¿Has construido narrativas sobre alguien que convenían más a tu versión de los hechos que a la verdad objetiva? Si la respuesta a alguna de estas preguntas tiene aunque sea un matiz de sí, eso no te convierte en un monstruo. Te convierte en un ser humano que tiene patrones que examinar. Y ese examen, aunque doloroso, es la diferencia entre crecer y quedarse atrapado en ciclos que se repiten con distintos actores pero con el mismo guión. Deja en los comentarios de qué región del mundo estás viendo esto. Porque quien llega a esta parte del video está buscando algo más que información. Está buscando transformación. La integridad real no es la ausencia de sombra. Es el compromiso de examinar esa sombra con honestidad. Es la voluntad de reconocer el daño que uno puede causar y de elegir actuar de manera diferente. Esa voluntad es rara, es difícil, y es exactamente lo que separa a una persona que crece de una persona que simplemente envejece repitiendo los mismos patrones con mayor refinamiento. El poder más auténtico no es el que se ejerce sobre otros, es el que se ejerce sobre uno mismo. La capacidad de observar tus propios mecanismos de control, tus propias estrategias de manipulación defensiva y decidir conscientemente no activarlos. No porque seas débil, sino porque eres lo suficientemente fuerte como para no necesitarlos. Esa es la cumbre del desarrollo personal desde una perspectiva de poder real. No la dominación de los otros, sino la dominación de los peores impulsos propios. El hombre que puede controlar su miedo, su necesidad de aprobación, su impulso de controlar, ese hombre no necesita manipular a nadie, porque ya ha ganado la batalla más importante. Y desde esa posición de claridad interior, las relaciones que construye son de un tipo completamente diferente.
Son relaciones donde el poder no se ejerce sobre el otro, sino con el otro. Donde la confianza no es una vulnerabilidad a explotar, sino el fundamento sobre el que se construye algo verdaderamente sólido. Llegamos al final de este recorrido por los territorios más oscuros y más iluminadores del poder psicológico. Y lo que quiero dejarte no es una lista de técnicas ni un conjunto de herramientas defensivas, aunque todo lo que hemos recorrido sirve para eso. Lo que quiero dejarte es algo más fundamental, una nueva relación con la duda misma, porque la duda no es inherentemente un arma del enemigo. La duda, en su forma sana, es una de las facultades más poderosas de la mente humana. Es lo que nos permite cuestionar, crecer, actualizar nuestras creencias cuando la evidencia lo justifica. La duda sana es la base del pensamiento crítico. Es lo que nos impide convertirnos en fanáticos de nuestras propias certezas. El problema no es la duda. El problema es quién la genera y con qué propósito. La duda que viene de dentro, de tu propio examen honesto de la evidencia y de tus acciones, esa es duda sana. La duda que viene de alguien que tiene un interés en que te sientas pequeño, confundido y dependiente, esa es la duda como arma. Aprender a distinguir entre las dos es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. No se aprende de un día para otro. Se aprende a través de la práctica de la introspección honesta, de la disposición a examinar tanto las críticas externas como tus propias reacciones ante ellas, de preguntarte siempre, ¿esta duda me está haciendo crecer o me está haciendo encoger? Si la duda que sientes te lleva a examinar tu comportamiento, a tomar decisiones mejores, a crecer como persona, bienvenida sea. Si la duda que sientes te paraliza, te hace sentir que no mereces nada, que eres fundamentalmente defectuoso y que necesitas a alguien específico para funcionar, entonces esa duda no es tuya. Es un préstamo que alguien te impuso y que ya es tiempo de devolver. Escribe en los comentarios de qué región estás viendo esto. Después de todo lo que recorrimos juntos, quiero saber desde dónde me estás leyendo. El camino hacia adelante no requiere que te conviertas en alguien invulnerable. La invulnerabilidad total es una fantasía que el propio miedo construye como ideal. Requiere algo mucho más alcanzable y mucho más poderoso, que te conviertas en alguien que puede sentir el miedo, sentir la duda, sentir el dolor, y aún así, elegir desde sus propios valores y su propia percepción. Esa capacidad de elegir desde uno mismo, incluso cuando el mundo exterior, o alguien en él, intenta definir por ti quién eres y qué mereces, esa es la libertad real. No la ausencia de adversidad, sino la certeza de que tienes los recursos internos para enfrentarla sin traicionarte. Los que intentan manipularte con la duda cuentan con que nunca llegues a leer este tipo de análisis. Cuentan con que sigas creyendo que la confusión que sientes es evidencia de tu propia incapacidad. Cuentan con que su versión de ti sea la única que tengas disponible. Pero hoy esa apuesta falla, porque hoy entendiste el mecanismo, viste la arquitectura del engaño, y ese conocimiento, aunque no borra el pasado, cambia completamente lo que es posible a partir de ahora. La duda que alguien más sembró en ti no tiene por qué seguir viviendo en ti. Puedes examinarla, nombrarla y elegir reemplazarla con algo que en realidad te pertenece. La certeza, siempre perfectible pero genuinamente tuya, de quién eres y hacia dónde vas. Eso nadie puede quitártelo, a menos que tú se lo permitas. Y a partir de hoy, ya no lo permitirás.